Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro encuentro de los lunes. Esta noche tenemos como invitado especial a Mariano Nina Sierra, que nació en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal. Es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue seminarista. Asumió una experiencia como maestrillo en el Seminario Menor Interdiocesano El Buen Pastor en la provincia de Azua. Estuvo en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino hasta el año 2002, donde cursó su primer año de teología. Más tarde, por decisión personal, decidió retirarse de su formación para sacerdote. En el año 2003 ingresa al Sistema de Educación Nacional como maestro de educación física, educación artística y del área de formación integral humana y religiosa. En el año 2004 conoce a quien sería su esposa, la licenciada Katia Ibelice Uribe Sánchez, con quien contrajo matrimonio canónico en diciembre del 2005. Han procreado 3 hijos, Osías, Joshua y Elín. ¿Pronuncié bien Joshua, Mariano? Elian. Elian. Muy bien. Actualmente forma parte del equipo técnico docente nacional del área de formación integral, humana y religiosa. O sea, Mariano tiene un currículo extenso, pero a pesar de eso, Mariano es músico, cantante, compositor, arreglista, pertenece a un grupo que se llama Innovación Cristiana. Esta noche, nuestro invitado va a conversar con nosotros el interesante tema, el Espíritu Santo ayer, hoy en la iglesia. Así que les damos la más cordial bienvenida a nuestro querido hermano Mariano Nina, que hoy estará con nosotros en nuestro espacio, en nuestra comunidad virtual de los católicos dinámicos. Bienvenido, Mariano. Buenas noches para todos, bendiciones en este día tan especial. Gracias al hermano Rufino que nos ha invitado a participar en este programa Católicos Dinámicos. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero llenarme de tu luz, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu Santo Espíritu, Señor, inunda todo mi interior, mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Haz que, guiados por este tu Espíritu Santo, saboremos la dulzura de bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Ya hemos invitado al Espíritu Santo para que nos acompañe durante el desarrollo de esta reflexión que haremos en el día de hoy. Yo quiero compartir con ustedes mediante una diapositiva estas reflexiones que hemos preparado para el día de hoy. No sé si Rufino ya me permite compartir pantalla para compartir con ustedes la diapositiva que tenemos por aquí. De todos modos, vamos a ir mirando. Ya estás. Ah, bueno, ahora voy. Esto es en vivo. Vamos a compartir nuestra pantalla el día de hoy. Y vamos a ver. Dice abrir. Ahí está. Ahí vamos a exponer. El Espíritu Santo ayer y hoy en la iglesia. Se acerca la fiesta de Pentecostés. Ahí vemos esa iglesia nuestra, allá en el Vaticano, y vemos esas imágenes, esos iconos, ese icono que está ahí, que representa la presencia de la venida del Espíritu Santo en medio de los apóstoles. Y en medio de ello hay una mujer, pero más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello. El Espíritu Santo en el ayer de la iglesia. Vamos a ver ese primer momento. Después vamos a ver a partir de esta pregunta como punto de partida, porque ahí me gusta la interacción. ¿Qué conocemos sobre el Espíritu Santo? Hacemos esa pregunta. ¿Qué usted conoce sobre el Espíritu Santo? Los que quieran decir algo de lo que conocen sobre el Espíritu Santo. A ver si Rufino le permite abrir el micrófono, que puedan levantar la mano y entonces Rufino les da la oportunidad para que en esta noche compartan con nosotros qué conocen sobre el Espíritu Santo. Y esto como punto de partida para la reflexión. Wilson Taveras ha levantado la mano. Vamos a ver, Wilson, encienda su micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque vendrá uno que le va a recordar todo lo que yo le he dicho. Y ese será un defensor, es decir, no lo voy a dejar huérfano. Y ese es el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en ausencia ya de Jesús. Entonces conocemos también el acontecimiento que tuvieron los apóstoles cuando hablaban en diversas lenguas y ellos estaban sorprendidos. Así como también en diversos actos de la vida pública de Jesús, él siempre hablaba de ese defensor del Movido por el Espíritu. Espíritu Santo.
movido por el Espíritu Muy Santo. bien, Wilson. Hay otra pregunta que yo coloqué por ahí. ¿Qué sabes de él? Bueno, ya Wilson ya dijo bastante. Wilson dijo bastante. Y otra pregunta, ¿qué dice la gente del Espíritu Santo? Esa pregunta como que parece a una que hizo Jesús, ¿no? ¿Verdad? Que dice, ¿qué dice la gente de mí? La gente dice muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Unos dicen, hablan de que es el que nos da los 7 dones. Ahí está la piedad, la ciencia, el consejo, el temor de Dios, la sabiduría, la fortaleza, la inteligencia, como 7 dones que nos regala el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo encontramos en el libro del Génesis. Y en el libro de Génesis aparece diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se cernía sobre las aguas, va a decir el libro del Génesis. Y ahí aparece también esa paloma, en el mismo libro de Génesis, la paloma. En todo el proceso de la vida del pueblo de Israel, como que se manifiesta poco la presencia del Espíritu Santo, aunque hay un momento en el que Moisés necesita ayuda. Y entonces ahí como que se ve la manifestación del Espíritu Santo. Ya con la persona misma de Jesús en su ministerio, en el inicio de su ministerio, ¿qué sucede? Que Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, después de que lo bautizó Juan, ¿no? Antes de iniciar su misión, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Parece ser que ahí, en ese espacio de purificación, el Espíritu Santo lo lleva a ellos para esa purificación interior al pueblo de Israel. Pues lleva a Jesús y ahí en el desierto Jesús es tentado. Como que el Espíritu Santo lo deja solo ahí, lo lleva, pero después dice que volvió, el Espíritu Santo como que lo arrebata y lo lleva. Y así vemos personajes en la Biblia que el Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva a algún lugar. Jesús promete el Espíritu Santo. Jesús dice que no los dejará solos. Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y le enviaré un consolador que estará siempre con ustedes. Él les recordará, como nos decía Wilson, todo lo que les he enseñado. Ya en Pentecostés, el Espíritu Santo vino a darle como fuerza a la iglesia. Y por eso van a definir los papas que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Es lo que da vida a la iglesia. Yo estuve leyendo el día pasado a un señor que estaba comentando, un teólogo, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él define, dice él, el libro de los Hechos de los Apóstoles pudiera llamarse libro de los Hechos del Espíritu Santo. Desde que empezamos a leer el libro, el protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsa a los apóstoles a dejar el miedo y a salir a llevar el mensaje de Jesús a todo lugar. Pero cuando ellos llegan a algunos lugares, decía que como que el Espíritu Santo se le adelantó y la gente ya estaba movido, y lo que hacen ellos confirmar a ese grupo de personas. Pablo, que es uno de los que persigue a los discípulos, cae. Y Pablo después se va a convertir como ese apóstol que, lleno del Espíritu Santo, realiza una acción evangelizadora dentro de las primeras comunidades cristianas. Cuando se da, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, dice
Pero el Espíritu y nosotros hemos decidido, o sea, que el Espíritu Santo es central, es motor de la acción evangelizadora de la iglesia. La iglesia, si uno se pone a ver, tuvo como una especie de temor de hablar como del Espíritu Santo, había mucho temor. Yo recuerdo una vez que estuvo en una semana teológico-pastoral, eso fue en el año 98. Y el expositor de esa semana decía que había como una especie de temor, la gente como que tenía temor, incluso hasta mencionar al Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo. Y hay que dejar el miedo, hay que estudiar. Dice un teólogo que nos estaba dando clase de neumatología, que es la ciencia que estudia al Espíritu Santo. Él decía que hay que retomar y estudiar la persona del Espíritu Santo, porque nosotros nos hemos afanado en estudiar al Padre y al Hijo y nos hemos olvidado de estudiar también al Espíritu Santo, que es el que guía la acción de la iglesia. La iglesia siempre nos va a decir, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es la brisa suave de Dios en medio de nosotros. Pues ese Espíritu Santo, Pablo va a decir que es el que suscita dones para que la iglesia crezca. Y va a suscitar dones según las necesidades de la iglesia. En el transcurrir de la historia de la misma iglesia, de nuestra iglesia, el Espíritu Santo ha estado presente en ella, y cuando se han presentado esos momentos de persecución tenaz que vivió la iglesia, o de escándalos en la iglesia también, el Espíritu Santo ha suscitado personas que han llevado, han reorientado el camino de la fe en la iglesia. Y la comunidad de la iglesia se ha mantenido por tanto tiempo por la acción del Espíritu Santo en ella. Mucha gente dice, si la iglesia no estuviera guiada por el Espíritu Santo, hace tiempo que hubiese desaparecido. Porque es tan evidente la acción del Espíritu Santo que cuando hay una necesidad en la iglesia, la suscita a alguien, a un santo en la iglesia, que restaura, que anima, que devuelve la esperanza a los que somos parte de la comunidad cristiana. Nosotros conocemos, hoy en día conocemos de personas que, movidos por el Espíritu Santo, han realizado grandes cosas. Pero esas cosas que realizan esas personas ayer y hoy no son para engrandecer a esas personas, sino para edificar la iglesia. Por eso el Espíritu Santo edifica la iglesia y la edifica con los dones que va regalando, con los carismas, con los ministerios que van surgiendo, con todos esos movimientos que van surgiendo dentro de la iglesia y que le dan dinamismo. El Espíritu Santo dinamiza la acción de la iglesia. Por eso, muy bien, dicen que el Espíritu Santo es alma, es motor y guía de la iglesia. Jesús dice, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Situaciones diversas que uno experimenta, uno puede decir, realmente el Espíritu Santo me guió a, nos ha guiado a. Realmente el Espíritu Santo, por ejemplo, con este Papa, el Espíritu Santo está presente, se ve la presencia viva del Espíritu Santo. Y parece que el Espíritu Santo quiere algo de parte de nosotros los laicos. Porque la preocupación del Papa actual, ¿cuál es? Que nosotros los laicos nos involucremos en la acción evangelizadora de la iglesia. No solo son los sacerdotes, las monjas,
y los diáconos, los que están llamados a evangelizar, sino todos. ¿Por qué? Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué nos dice la iglesia? La iglesia dice que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Participamos del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común. Participamos y queremos reinar con Cristo. Y también estamos llamados a evangelizar. Y por eso, dentro de la misma iglesia, el Espíritu Santo va suscitando canciones, van suscitando reflexiones que nos invitan para que nosotros nos atrevamos a dar el salto y nos dispongamos para salir al encuentro del otro, porque así como Jesús deja el Espíritu Santo para la iglesia, y nosotros que somos iglesia, si llevamos el Espíritu Santo, entonces estamos llamados a salir al encuentro de aquellos que están distanciados de la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que, como lengua de fuego que se derramó en Pentecostés, que nos proporciona los medios para que nosotros podamos salir adelante en la acción evangelizadora, acompañando a aquellos hermanos que necesitan el consuelo de Dios, esa vuelta hacia Dios. El Espíritu Santo, podemos hablar de la persona de Jesús y el Espíritu Santo. Ahorita deseamos que al comienzo del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo estuvo con él. Al comienzo de la vida de la iglesia, el Espíritu Santo está con la iglesia, con las primeras comunidades cristianas, con los primeros discípulos, con cada uno de nosotros. Por eso el tema, el Espíritu Santo ayer, pero también hoy, en ti, en mí, que somos iglesia. Muchas veces pensamos la iglesia, la estructura jerárquica. La iglesia hay que pensarla como un todo, como una gran familia, donde cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Y el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas para que nosotros podamos descubrir cuál es el querer de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros, dónde Dios quiere que nosotros estemos en la iglesia. Por ejemplo, Rufino con este programa está haciendo una acción evangelizadora dentro de la iglesia. Cada uno de ustedes en los ministerios que desempeñan, en los que participan, movidos por el Espíritu Santo, va realizando la obra de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a mostrar con nuestras acciones la presencia de Dios viva en medio de la iglesia. Cuando a mí me invitan a veces a dar reflexiones, yo le digo, si usted quiere una iglesia viva, pues entonces empiece usted a hacer que la iglesia sea viva. A veces queremos, que los cantos están apagaditos. Pues entonces, si usted sabe cantar y usted tiene ese don del canto y no se involucra en la acción evangelizadora de la iglesia, entonces usted ha recibido el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo recibió dones y lo está guardando como aquel hombre que recibió ese tesoro y lo guardó porque su Señor era demasiado exigente y entonces no produjo los frutos. Estamos llamados a dar frutos desde esa acción que nos invita el Espíritu Santo a realizar dentro de nuestra iglesia. La iglesia ayer y hoy, movida por la gracia del Espíritu Santo, nos invita a hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros. Cuando leemos o cuando recitamos el credo, estamos hablando de que creemos en el Espíritu Santo y decimos creo en el Espíritu Santo. Dice creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, pero también decimos creemos
en el Espíritu Santo. El Papa Pablo VI, en su encíclica Evangelii Nuntiandi, nos va a decir que hay de mí si no predico el evangelio, como dice, va a recordar esa frase de Pablo en la primera de los Corintios 9:16, porque cada uno de nosotros está llamado a ser evangelizador, sobre todo con la vida, pero movidos ¿por quién? Movidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a aquello que dice Jesús en Mateo 18. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde esas palabras de Jesús y nosotros podamos llevarla a otras personas que necesitan esa presencia de Dios en medio de sus realidades, en medio de sus pobrezas, de sus carencias, que la pobreza muchas veces la vemos como pobreza material, pero hay pobreza espiritual. Pedirle a Dios por esas personas y orar con ellos, pero también nosotros involucrar a esas personas para que se empiecen a congregarse en la comunidad cristiana y ahí reciban todos los bienes que proceden del amor de Dios. Es el Espíritu Santo que hoy, como al principio en la iglesia, actúa a través de cada evangelizador, a través de cada uno de nosotros, cuando salimos al encuentro de aquellos que todavía no, aunque han recibido el evangelio, aunque se le ha hablado del evangelio, no han dado el salto hacia la fe. Una de las grandes preguntas que Jesús hizo, no sé si recuerdan, ¿y encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Eso me ha quedado a mí marcado, guardado en mi mente. ¿Y encontrará fe el Señor cuando vuelva? Por eso abrirse a la acción del Espíritu Santo sin temor nos pide que nos dejemos guiar por Él, confiados en Él, y que a través de Él el Señor realice grandes obras en nosotros, a través de nosotros, sobre todo con el testimonio de vida. El testimonio. Hoy en día se dice que una de las grandes exigencias de la sociedad actual es el testimonio de quienes estamos al frente, de quienes salimos al encuentro del otro, llevándole el evangelio. ¿Qué tengo yo si vengo a hablar muy bien con ustedes del evangelio, del Espíritu Santo? Pero si yo no me llevo bien con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, si no me integro a la comunidad cristiana y solo voy a la comunidad cristiana cuando hay una fiesta, cuando va el obispo, entonces, ¿qué acción? ¿Qué testimonio de fidelidad a Dios estoy dando ahí, en medio de esa comunidad? ¿Cómo puedo yo decir que llevo en mi ser, en mi corazón, la presencia del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo lo primero que hace es convocar para la unidad? Es una experiencia que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo voy yo en mi caminar? ¿Cómo puedo mostrar las maravillas que Dios va haciendo en mí si yo no me integro a la comunidad? Si en esa comunidad yo sé que tengo el don para yo proclamar la lectura y yo no me atrevo a proclamar. Hay personas que cuando proclaman la lectura le llega a la gente. Hay personas que cuando le toca recitar un salmo, usted lo vive y dice, es el Señor que está hablando a través de esa persona y no está predicando, está leyendo una porción de la palabra de Dios y esa palabra usted la escucha como si es el Señor que le está hablando al corazón. Es un don del Espíritu Santo. A veces creemos que nada más son esos, no, es un carisma que Dios ha suscitado
en esa persona que mueve a través de la palabra de Dios, sensibiliza al que le escucha para dar el salto a ir en ese proceso de conversión, ese proceso que inicia desde que nosotros escuchamos ese primer llamado de Dios y cuando decimos sí a esa promesa de salvación. Y el Espíritu Santo va moviéndonos día a día a que nosotros le demos respuesta a ese amor de Dios y dejemos esos orgullos. Por ejemplo, en la antigüedad, en el Génesis 11:4, ¿qué pasa? La comunidad se había llenado de orgullo y de soberbia y construye una torre llamada la Torre de Babel. Y ahí el pueblo se divide. Pero el Espíritu Santo en la primera comunidad llega, ¿para qué? Para edificar. Lo que se había roto en la antigüedad es restaurado por la acción del Espíritu Santo que se derrama en la comunidad de los apóstoles. Y en medio de esa comunidad de esperanza, de amor y de paz, la Virgen María está ahí. Así como al inicio hay una mujer en la vida de la humanidad, en los inicios de la humanidad, así en los inicios de la iglesia hay una mujer. La madre de Jesús está en medio de la comunidad. Yo reflexionaba ahorita, ¿qué significaría esa presencia de María en medio de la comunidad, en medio de aquellos que seguían a Jesús? María, que recibió el anuncio del Espíritu Santo. María, que recibió el anuncio del ángel y el Espíritu Santo se posa en ella. Y el hijo que ella tiene es el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador. Pues si el Espíritu Santo se derramó en María, al ella disponerse a decirle sí al proyecto de Dios, ¿cuánto más no hará el Espíritu Santo en nosotros si le decimos sí al proyecto de Dios? Y Dios llenará nuestros corazones de esperanza, de amor, de paz. Nos va a llevar a decirle sí al proyecto de Dios. En Pentecostés, las divisiones antiguas que separaban al ser humano ya están vencidas, porque el amor de Dios derramado en el Espíritu Santo nos llama a la unidad, nos llama a la comunidad. Y en esas primeras comunidades, lo que llamaba la atención era cuánto se ama. Cada vez que leemos ese primer capítulo, ese segundo capítulo, y vamos leyendo esos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, que como le decía ahorita, podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Vemos que lo que llamaba la atención era cuánto se querían, el modo en que ellos oraban, se reunían para la oración, el modo en que ellos compartían los bienes, el modo en que ellos se preocupaban por las necesidades de la comunidad, era lo que llenaba y movía a otros que no conocían de Dios. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos da esa luz para entender las palabras que el Señor nos dice al corazón. Esas lenguas del Espíritu Santo reflejan ese llamado a evangelizar que tiene cada cual, a llegar a todos los rincones, a todas las situaciones de la cotidianidad de la vida. Y por eso el Espíritu Santo está presente hoy en la iglesia, a través de esas acciones que se van desarrollando, a través de cada una de las pastorales que desarrolla la iglesia, a través de cada uno de los ministerios,
de los movimientos, el Espíritu Santo se hace presente y mueve los corazones. Casi celebramos el día de Pentecostés. Pidamos entonces al Señor que así como el Espíritu Santo se derrama en esa primera comunidad, continúe realizando su obra en medio de nosotros, para que nos pongamos en pie, para que así como Pedro tengamos el coraje, la valentía, la confianza de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que dio su vida para salvarnos, que resucitó de entre los muertos, que está presente en medio de la comunidad. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está en cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes una canción de San Agustín, donde él refleja y dice que en lo íntimo del corazón del ser humano, allí está nuestro Dios. Volver al corazón, volver al corazón, en lo íntimo del corazón, en lo íntimo del corazón, en lo íntimo del corazón, allí está nuestro Dios. En lo íntimo del corazón, en lo íntimo del corazón, en lo íntimo del corazón, allí está nuestro Dios, allí está nuestro Dios. Buscáis donde no está. Buscáis donde no está. No está lejos de tu corazón, no está lejos de tu corazón, en lo íntimo del corazón, allí está nuestro Dios. No está lejos de tu corazón, no está lejos de tu corazón, en lo íntimo del corazón, allí está nuestro Dios, allí está nuestro Dios, allí está nuestro Dios. Si Él está en lo íntimo del corazón de cada uno de nosotros como iglesia, Jesús está ahí. Y el Espíritu Santo está recordándonos en cada momento las obras que Jesús realiza con nosotros, por nosotros, en la comunidad. La iglesia va evangelizando, siempre en oración, siempre unida al Espíritu Santo. Y cuando nosotros disponemos nuestra vida, abrimos el corazón para que el Espíritu Santo habite en nosotros, podemos realizar grandes obras en nombre de Jesús, y la iglesia se edifica con nosotros en la comunidad donde estemos, donde vamos. Y a veces decimos una palabra y nos preguntamos, ¿y de dónde nos sale? ¿De dónde me ha salido a mí esa palabra? Y uno dice, uno cae en la cuenta que realmente el Espíritu Santo movió nuestra mente, nuestro corazón, y nos ayudó a externar esa palabra de aliento a esa comunidad o a esa persona que necesitaba una palabra de consuelo, de estímulo. Y en esa persona se generó un cambio especial.
Y es la acción del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros para edificar la iglesia. Uno de los grandes temores que tuvo la iglesia, y por eso decía ahorita que de hablar del Espíritu Santo, era que como nosotros somos una cultura donde se dio una especie de sincretismo religioso entre lo católico y lo africano, hubo como un temor de hablar así abiertamente del Espíritu Santo. O sea que ahí en ese entonces lo que estaba era primando no quizá el interés por las cosas de Dios, podríamos decir, y que Dios me perdone, sino que ya como el temor. Y vemos que a partir de la llegada de la renovación carismática católica a la iglesia católica, se ha perdido ese temor de hablar del Espíritu Santo. Se ha perdido ese miedo de profundizar, de estudiar sobre la persona del Espíritu Santo. Que el Señor nos suscite en nosotros ese deseo de ir conociendo día a día la persona del Espíritu Santo como el que guía, como el que sostiene la acción evangelizadora de la iglesia, el que renueva la iglesia día a día, el que proporciona los carismas a la iglesia cuando es necesario, el que hace surgir esas personas que con su santidad renuevan a la iglesia. Ayer, hoy y mañana, el Espíritu Santo seguirá obrando en la iglesia. Y nosotros que nos aproximamos a esa fiesta del Espíritu Santo, estamos llamados a orar para que el Espíritu Santo se derrame fuertemente en este tiempo en que estamos viviendo una especie como de tranquilidad en la evangelización. Yo digo así como que hay como una especie de frialdad, aunque hay una acción, pero como que una acción como media lenta, tímida. Pedir al Señor que con su Espíritu Santo movilice nuestras entrañas para que el Espíritu Santo actuando en nosotros nos lleve a construir la iglesia. Y cada uno, cuando yo estuve en el seminario, yo les decía a mis compañeros, la acción de Dios se realiza en nosotros. Y nosotros estamos llamados a construir el amor de Dios en medio de las comunidades, donde quiera que estemos. Pero nosotros podemos fácilmente convertirnos en piedra de tropiezo para que mucha gente se aleje de la iglesia. Y por eso tenemos que orar para que el Señor, mediante su Espíritu Santo, nos dé los dones, la fuerza, el don de fortaleza para mantenernos firmes ante las tentaciones que día a día llegan a nosotros. A nosotros los laicos se nos encomienda una acción especial. La iglesia dice, es necesaria la participación de los laicos en la acción evangelizadora de la iglesia. Sabemos que los sacerdotes no dan abasto. Tenemos pocos sacerdotes. Los seminarios, hay pocos seminaristas. ¿Y cuál es la acción nuestra? Orar por las vocaciones. ¿Cuál es la acción nuestra? Evangelizar, no solo saliendo a anunciar con la palabra, sino también con el ejemplo, con el testimonio que arrastra mucho más que cualquier cosa. Quiero concluir esta reflexión del día de hoy compartiendo con ustedes una experiencia de amor de Dios hacia una persona mediante la oración.
En una ocasión, hace alrededor de 3 años, hubo una persona en una familia que estaba grave de muerte. Los doctores decían que tenía 5% de vida. Entonces, el Espíritu Santo movió una familia para que oraran por esa persona. Esa familia empezó a orar. El Espíritu Santo despertó a esa familia a las 3 de la mañana para orar por esa persona. Y el Espíritu Santo realizó grandes obras. Y esto que estoy diciendo es verdad. Es una acción directa del Espíritu Santo. Cuando terminaron de hacer la oración, a eso de las 4 de la mañana, llamó una prima de la esposa de ese señor que estaba orando, esa persona junto a la esposa, preguntando que qué pasaba. Si era que los ángeles estaban cantando, porque ella se había despertado con los ángeles cantando y alabando, que qué había pasado, si esa prima había muerto, si estaba ya en el cielo gozando, porque ella veía unos ángeles cantando y alabando a Dios. Esa persona, esa familia confirmó esa acción de Dios en esa hermana que estaba postrada en una clínica de la capital, ya desahuciada. Ya le iban a quitar los tubos para entregarla a la familia y que muriera, porque ya no había nada que hacer por ella. Esa familia, inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, invitó a un sacerdote, porque parece que para completar la obra se necesitaba la presencia de un sacerdote, y lo llevaron a esa clínica. Y el sacerdote dijo: al tercer día ella se va a levantar de ahí. Al tercer día, al segundo día, a la joven le quitaron, después de esa oración fue en la tarde, los tubos se le iban a quitar al otro día, le quitaron los tubos y la joven siguió respirando normal. En la tarde pidió comida. La que estaba en coma pidió comida al otro día en la tarde. Y al siguiente día, que era el tercer día, la joven fue dada de alta y no se sabe qué sucedió con ella. La acción del Espíritu Santo restauró la vida de esa joven mediante la oración. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. La historia de esa joven es la de la prima de mi esposa y está viva cuidando a sus hijos, porque Dios hizo la obra, nos despertó a mí y a mi esposa a las 3 de la mañana. Hizo su obra en esa joven, y ella fue y dio el testimonio en la parroquia de cómo Dios la levantó y cómo Dios le habló al corazón. Por eso la acción del Espíritu Santo se realiza mediante la oración de aquellos que nos congregamos y pedimos a Dios que realice grandes obras en medio de nosotros. Él realiza obras ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo está presente en la iglesia, está presente en las comunidades y realiza su obra porque Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Él? Que se realice, que se construya el reino de Dios en medio de nosotros. Un reino que es de justicia, de amor, de paz, de encuentro.
Hoy en día, ¿qué es lo que se está promoviendo? El desencuentro, la separación, el distanciamiento entre las personas. Hoy en día se está promoviendo el individualismo. Hay personas que no saben trabajar en equipo, por ejemplo. La familia tiene que aprender a trabajar en equipo y tener a Cristo como centro del corazón. Teniendo a Cristo como centro de nuestro corazón en la familia, podemos superar cualquier adversidad que se nos presente. Pudiéramos pasarnos la noche hablando teorías sobre el Espíritu Santo, pero quise concluir hablando sobre una experiencia de la acción del Espíritu Santo muy cercana que pudimos experimentar. Y mi esposa y yo y esa prima en la familia, esta familia completa. Y de seguro que cada uno de ustedes puede identificar cómo Dios ha realizado grandes obras a través de ustedes, con ustedes, en sus comunidades, en su familia. A veces orando por un primo, por un hermano, por una persona de la comunidad. Dios restaura la vida. Pero esa restauración que Dios hace no es para engrandecernos a nosotros, sino para hacer grande la iglesia. Amar a Dios en la iglesia. Amar a Dios inspirado por el Espíritu Santo con la iglesia y evangelizar para que crezca la iglesia. Y por eso el testimonio y la valentía nuestra, a pesar de tantas persecuciones que pudieran presentarse en la iglesia, a pesar de tantos escándalos que pudieran presentarse en la iglesia, permanecer firmes en el amor de Dios y pedir al Espíritu Santo que Él siga habitando en medio de nosotros. Que lo digamos no solo cuando nos atrevemos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que siempre hagamos una oración especial también dirigida a esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Fino, ya yo es. Entonces, cuando nosotros pedimos esa presencia de Dios, mediante el don del Espíritu Santo, realizan grandes obras. Pidamos al Señor en esta noche que Él continúe derramando su amor, su paz, su ternura sobre cada uno de nosotros. Que mediante su Santo Espíritu, Él continúe moviendo la acción de la iglesia, la acción de cada uno de nosotros para construir el reino de Dios. En esencia, es el querer de Jesús para una sociedad mejor, para una sociedad que la iglesia le llamó en aquellos tiempos la civilización del amor, donde podamos desterrar los odios, las envidias, esas guerras, tanto interior como física que se dan entre nosotros. Poner en las manos de Dios a esos países que por la desavenencia, por el orgullo, por el pecado, están en guerra hoy en día. Para que el Señor en medio de esas realidades se haga presente y podamos construir un mundo de paz mediante la acción de la oración constante de la iglesia, de cada uno de nosotros, clamando por la paz, pidiendo
crezca en el mundo justicia, pidiendo que crezcan en los hogares el amor, el diálogo como centro de la relación entre el marido y la mujer. Pedir a Dios que en esta propuesta que nos hace la iglesia de la sinodalidad pueda surgir un nuevo Pentecostés en nuestra iglesia y que la iglesia se renueve, se estremezca primero, se remoce y que la acción evangelizadora realmente dinamice el amor, la paz, la concordia entre todos nosotros, en todos los pueblos. Pidamos también al Señor por cada persona que necesita el sustento para sus hijos. También a ellos, para que el Señor, así como realizó la multiplicación de panes, nos enseña a nosotros a compartir el pan con el necesitado, para que mueva los corazones de los gobernantes. Por ejemplo, nuestro país, un país con un clima riquísimo que pudiera estar produciendo comida para exportar a otros pueblos. Sin embargo, hemos preferido traer comidas, importar de otros pueblos. Pedir para que nuestros gobernantes piensen en el bienestar de todos, los dominicanos y también de otras personas que no son de nuestro país. Voy a terminar con una canción que compuse inspirado por la palabra, viendo que la palabra Jesús nos habla al corazón, viendo que la palabra, Él que es la palabra, es la luz para nuestra convivencia humana, para que nuestra convivencia mejore. Esa canción que dice así. Es Jesús quien me hace vivir, su palabra en mi corazón. Es la luz para mi existir, su promesa de salvación. Es Jesús mi fuerza y mi alegría. Su espíritu me impulsa a proclamar
salvación. Es Jesús quien me hace vivir